Ecuador por asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El político había recibido amenazas. Ese país amaneció bajo estado de excepción. Luis Almagro, secretario general de la OEA, rinde informe sobre visita a Guatemala. Afirma que en el país hay grupos que quieren seguir con inmunidad y privilegios. Luto en el ambiente artístico guatemalteco. Rafael Hernández Velorio murió este jueves a los 84 años. El cómico internacional falleció por causas naturales. En punto de la tarde, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días será un verdadero gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias que han marcado la jornada. Comenzamos con las noticias. Esta mañana, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, secretario general de esa entidad, presentó un informe acerca del proceso electoral en Guatemala. Veamos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó este jueves un informe sobre la situación de Guatemala en el actual proceso electoral, en el cual señaló que existe una excesiva judicialización en contra del partido Movimiento Semilla y del Tribunal Supremo Electoral. Almagro calificó de inútil e intimidatorio el segundo proceso de recuento de los resultados de las elecciones generales. Estas son las recomendaciones. Transparentar el proceso electoral mediante mecanismos aprobados, como ser el de tomar fotografías al documento número 4, que es donde se consignan los votos obtenidos por cada organización política en cada mesa. Es fundamental asegurar que las juntas receptoras de votos autoricen el poder usar el teléfono y, por consiguiente, tomar fotografías al finalizar el conteo de votos de las elecciones. Hacer entrega también por parte de medio de los presidentes de juntas de copias del documento de certificación de resultados, algo que tampoco se realizó en su gran mayoría en la primera vuelta. Eso permitirá que los partidos que compiten en segunda vuelta tengan evidencia física sobre los resultados. En esta sesión extraordinaria se pronunciaron al menos 15 países que señalaron que existe una preocupación generalizada acerca de las elecciones en Guatemala. Asimismo, enfatizaron que la transparencia es vital en el proceso electoral e hicieron un llamado al país a proteger su democracia. Ciertos ministerios públicos en algunos países, porque lamentablemente, y con esto adelanto un poco para cuando nos hagamos el debate, lamentablemente hay algunos que parecieran haberse convertido en partidos políticos. Y eso es supremamente grave que una fiscalía o un ministerio público se quiera convertir en tal. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que en Guatemala se respetan las funciones y las decisiones de cada ente estatal. En Guatemala se seguirán respetando las funciones propias del Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en materia electoral, del Ministerio Público como responsable de la acción penal y del organismo judicial como encargado de administrar justicia. Los países miembros expresaron sus condolencias ante el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. En ese contexto señalaron el peligro que representan los discursos de odio en procesos electorales. Almagro recordó que en Guatemala se le ofreció seguridad a ambos candidatos, especialmente cuando se supo que la vida de Bernardo Arévalo corría peligro. La OEA reiteró su compromiso en acompañar a Guatemala en la segunda vuelta electoral, así como en el periodo de transición hasta la toma de posesión de las próximas autoridades de Guatemala el 14 de enero de 2024. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Esta mañana, Bernardo Arévalo, presidenciable de Movimiento Semilla, pidió unas elecciones limpias, pero también denunció que Sandra Torres promueve mensajes de desinformación. Vamos con Fátima Herrera para conocer los detalles. Fátima, cuéntanos qué es lo que ha dicho, tú que has dado seguimiento a su agenda y demás actividades.
Buenas tardes, Rocío y audiencia de Noticiero Guatevisión, que gusta acompañarlos en la emisión en directo. Hace unos momentos, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, binomio presidencial de Movimiento Semilla, ofrecieron una conferencia de prensa en la que denunciaron que existe una campaña de desinformación en su contra que calificaron de sucia y que la estaría promoviendo Sandra Torres, presidenciable de la UNE. Escuchemos. Es impresentable que Sandra Torres, quien ya va por su tercera carrera electoral, sea el principal rostro de las mentiras, de la desinformación y de los mensajes de odio que hoy estamos viendo. Ya basta de desinformación. El pueblo de Guatemala merece elegir bien, con elecciones limpias, con base en propuestas y llamados constructivos. No merecemos tener una segunda vuelta en donde todos los días nos enteramos de mentiras que circulan en redes sociales o de insultos que la candidata Torres esparce en sus mítines. Esta desinformación es un daño directo y dirigido al desarrollo libre del proceso electoral. Rocío, precisamente en la presentación del informe de las elecciones generales de Guatemala en la OEA esta mañana, los países miembros presentaron sus condolencias ante el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, y en ese contexto señalaron el peligro que representan los discursos de odio en contextos electorales. Almagro recordó que fue precisamente porque la vida de Bernardo Arévalo corre peligro que se le ofreció seguridad. Por su parte, el candidato presidencial de Semilla indicó que todavía están evaluando las acciones legales que estarían presentando sobre este caso y que de momento están recopilando las evidencias. Con esta información me despido con imágenes de Erika Vila para Noticiero Guatevisión, reportó Fátima Herrera. Fátima, muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde, estaremos al tanto de las noticias que tengas para nosotros. Mientras tanto, le cuento que un grupo de organizaciones de la comunidad LGBTQ+, exigió al Tribunal Supremo Electoral sancionar a candidatos que promueven discursos de odio contra las personas de diversidad sexual. El periodista Carlos Kessler tiene los detalles. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Estamos aquí frente a la Casa 4 de Noviembre en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, y este fue el lugar en donde unas 25 organizaciones que defienden y promueven los derechos de la comunidad LGBT en nuestro país eligieron para dar una conferencia de prensa en la que expresaron la demanda que tú ya nos adelantabas. Para estos colectivos, algunos de los candidatos y partidos políticos que están compitiendo en la segunda vuelta presidencial programada para este 20 de agosto en nuestro país están instrumentalizando a la comunidad LGBT en Guatemala para ganar o hacer perder votos en medio de esta contienda. Y para algunos de estos representantes de las organizaciones que promueven los derechos de la comunidad LGBT, es una práctica que debería ser inadmisible en la política electoral. Escuchemos a uno de esos representantes. Al final de cuentas nos están usando como carne de cañón, y en esta contienda que tienen los dos partidos, como en plan de, bueno, voy a lanzar un discurso de odio para yo poder ganar votos y poder apelar a poblaciones conservadoras, ¿verdad? Y al voto de las poblaciones conservadoras. Entonces al final nosotros nos quedamos en medio, porque es lo que te digo, para uno somos un objetivo, un blanco al que le tiran, y para el otro no existimos. Rocío, y uno de los casos que puntualizaron estas organizaciones LGBT en la conferencia de prensa fue un discurso que la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, dio el sábado que acaba de pasar en un mitin en San Pedro Ayampuc. A criterio de estos colectivos LGBT, eso fue un discurso cargado con homofobia. Escuchemos parte de las declaraciones de estos activistas que ofrecieron la conferencia de prensa esta mañana. Que está muy mal, ¿no? Porque nosotros no somos como un problema. Yo no lo veo como eso. No somos problema. Somos parte de una sociedad. Y si somos personas que tenemos una profesión, que salimos día a día a trabajar, que hacemos diferentes tipos de actividades, merecemos respeto, el mismo respeto que cualquier tipo de persona tiene.
Rocío, y no es la primera vez que escuchamos que los candidatos presidenciales y los aspirantes a puestos públicos en medio de campañas electorales pues utilizan a grupos vulnerables en nuestro país para ganar simpatías de cierta parte del electorado o restar votos de los contrincantes. Recordemos que hace 10 años, por ejemplo, era bastante más común que los candidatos presidenciales se vistieran de indumentaria maya para poder lograr cierta afinidad con algunos miembros de los pueblos indígenas. Así que en esta ocasión se trata de la comunidad LGBT, en el pasado han sido los pueblos indígenas. Es una práctica que ha sido recurrente en la historia de nuestro país y que hoy estos colectivos LGBT están denunciando que todavía ocurre. Así que con esta información yo me despido con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Carlos, y justamente sobre esas agresiones que señalan las organizaciones LGBTQ, la UNE aún no se ha pronunciado, aunque estamos a la espera de una conferencia de prensa donde se le consultará a la presidenciable Sandra Torres. A días de la segunda vuelta electoral, el partido Semilla anunció denuncias en la inspección por las campañas de desinformación y por los mensajes de odio, como han calificado los discursos de la candidata presidencial Sandra Torres. Henry Montenegro desde la reunión tiene los detalles. Henry, vamos contigo. Buenas tardes. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, contarte que ya ha finalizado una reunión que tuvo hoy el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral con los fiscales nacionales de los partidos políticos, en donde se han abordado algunos puntos muy específicos en la agenda, principalmente esto derivado de los dos partidos que pasan a la segunda vuelta o que se encuentran actualmente en la contienda por la presidencia del país. Hablamos de Movimiento Semilla y la UNE, quienes han cruzado algún tipo de palabras, principalmente con relación a lo que el partido Semilla llama una campaña de desinformación que ha iniciado en los últimos días y por la cual ya ha anunciado que presentará una denuncia en la Inspección General y que también hace alusión a un video que ha sido publicado hace algunos días de una actividad partidaria de la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, en donde hace referencia a, según el partido Semilla, a comentarios homofóbicos en este discurso, haciendo referencia a los integrantes de la agrupación política y por lo tanto este fue uno de los temas que cuestionó el fiscal del partido Semilla durante esta reunión, a la cual la respuesta de la UNE ha sido por parte del fiscal César Romano, quien ha cuestionado que este no era el espacio para poder discutir este tema. Sin embargo, también otro de los temas que salió en este caso durante la discusión es el de una campaña o un video que fue publicado en los últimos días por el Tribunal Supremo Electoral, en donde algunos textos figuran con el color verde y también el morado, el cual a criterio de algunos es representativo o hace alusión al partido Movimiento Semilla, y en este caso la petición que ha hecho la UNE es de que se respete la institucionalidad, y el Pleno de Magistrados ha accedido a poder revisar este y otros materiales que se publiquen para poder evitar algún tipo de polarización hacia alguno de los dos partidos políticos que se encuentran en la segunda vuelta de elecciones. De momento, la logística electoral lo que tiene previsto es que el próximo 18 de agosto se lleve a cabo el último simulacro con miras a la segunda vuelta de elecciones que está programada para el 20 de agosto. Pero a grandes rasgos, esto es lo que ha pasado en la reunión de este día en cuanto al tema electoral. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias. Continuamos con Decisión Libre y nos trasladamos a Huehuetenango, donde se conformó una comisión especial para realizar el proceso de transición de autoridades municipales. Aunque hubo reelección de alcalde, hay nuevos integrantes del consejo. Mike Castillo nos tiene los detalles. Buenas tardes, Mike. ¿De quiénes se trata? Cuéntanos. José, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, amigos televidentes. En el Centenario Teatro Municipal de Huehuetenango se ha realizado la primera reunión para iniciar el proceso de transición de autoridades municipales, según lo expresado por el alcalde y los integrantes del consejo. Este proceso inicia y se ha incluido varias etapas. Dentro de estas, una en la cual se estará presentando una rendición de cuentas para saber qué se ha hecho durante este periodo de gobierno y cómo se entregará la administración para las nuevas autoridades. También se ha mencionado que hay una comisión que se creó específicamente para poder realizar este proceso. Este proceso, entonces, a sabiendas que redundará en beneficio para el pueblo de Huehuetenango. He expresado de viva voz a los compañeros y compañeras del Honorable Consejo Municipal actual y electo que tenemos toda la voluntad política de ir propiciando condiciones de diálogo que permitan alcanzar acuerdos mínimos y máximos en la consecución de construir el Huehuetenango que soñamos y merecemos.
Hemos delegado por acuerdo municipal a la Comisión de Finanzas y a la Unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad de Huehuetenango a encauzar todas las acciones que sean necesarias para que este proceso pues llegue a buen fruto. Además de ello, estamos en medio de una contingencia en el tema del gasto público, a manera de que podamos garantizar de que no haya un despilfarro del recurso municipal en cuestiones que no sean importantes. Las autoridades aseguran que cuando ellos recibieron la administración municipal en 2020 no hubo proceso de transición. Es por eso que ellos han iniciado con tiempo este proceso, para que de esta manera la población pueda estar enterada de qué tantos avances y qué tantos retrocesos han existido en este primer periodo de Gustavo Cano. La información que tengo a esta hora, con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Hablemos ahora de lo que pasa en el mundo. El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, de 59 años y segundo en intención de voto, según el último sondeo, fue asesinado ayer, informó el mandatario Guillermo Lasso, anotando que el crimen organizado ha llegado muy lejos. Defender esta patria nos ha costado la vida y no vamos a permitir una nueva traición. Estas eran las palabras que pronunciaba el aspirante presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio momentos antes de ser asesinado. El candidato del movimiento de Centro Construye fue baleado el miércoles al momento de abandonar el Coliseo en el norte de Quito, donde realizó un acto de campaña. Hace una semana, él y su equipo ya habían denunciado lo que consideraron una gravísima amenaza de alias Fito, líder de la organización narcotraficante Los Choneros, quien está detenido. La policía provocó una explosión controlada en el sitio del atentado, donde al parecer había una bomba. El 20 de agosto, compañeras y compañeros, se decide entre la mafia y la patria. O triunfan los mafiosos, o regresan los mafiosos, o la gente buena, los demócratas, la gente valiente, gana la batalla, gana la patria. Según el médico Carlos Figueroa, amigo de la víctima y que le acompañaba en el momento del ataque, hubo como 30 disparos. El diario El Universo, el principal del país, señaló que Villavicencio fue asesinado al estilo sicariato y con 3 tiros en la cabeza. El centrista era uno de los 8 candidatos presidenciales para las elecciones generales anticipadas que se realizarán el 20 de agosto. Los convoco con urgencia y los llamaré uno por uno para que depongamos en este momento actitudes proselitistas, para que dejemos de lado esta campaña por un rato y nos sentemos juntos a discutir cuál es el futuro de nuestro país, a tomar juntos decisiones que después nos comprometamos a respaldar, porque solo ninguno de nosotros va a poder. La violencia en pleno proceso electoral también suma el asesinato de un alcalde y un candidato a diputado. Ecuador sufre en los últimos años un embate del crimen vinculado al narcotráfico, lo que casi duplicó la tasa de homicidios entre 2021 y 2022. Según las últimas encuestas, Villavicencio ocupaba el segundo lugar en intención de voto con 13%, detrás del 26% que apunta la abogada Luisa González. Tras informar del deceso, el presidente Guillermo Lasso aseguró que el crimen organizado ha llegado muy lejos y que el asesinato no quedará impune. El mandatario convocó a la sede presidencial, al Gabinete de Seguridad y a los titulares de organismos estatales. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró hace unas horas un estado de excepción por 60 días en todo el país tras el asesinato a tiros del candidato Fernando Villavicencio y para garantizar las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto. Declara el estado de excepción. Estado de excepción en Ecuador por 60 días. Esa fue la decisión tomada el jueves por el presidente Guillermo Lasso tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, lo que le permite movilizar a militares en las calles. La medida busca garantizar la realización de las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto, por lo que las Fuerzas Armadas y la policía redoblarán la seguridad en los recintos electorales. Ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario,
Estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. El candidato centrista, que marchaba segundo en intención de voto, fue baleado el miércoles al salir de un encuentro con simpatizantes en un colegio de Quito. Un presunto atacante también murió a causa de un cruce de balas con personal de seguridad. 6 personas han sido detenidas por el atentado, que dejó además casi una decena de heridos. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Buenas noches, pueblo ecuatoriano. En un video difundido en redes sociales, un grupo de personas encapuchadas y con armas de fuego que se hacen llamar los Lobos reivindicó el ataque. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, ya toque, maldito chuche tu madre. Cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, ya toque, será el siguiente. ¡Lobo, lobo, activo! Ecuador afronta en los últimos años una oleada de violencia vinculada al narcotráfico y la tasa anual de homicidios casi se duplicó en 2022. Néstor Aguilera, periodista de La Voz de América en Ecuador, nos da detalles de reacciones que han surgido luego del crimen del candidato presidencial en ese país. Adelante, Néstor, con el informe. A esta hora se cumple en un hotel de Quito una conferencia de prensa a cargo de quienes forman parte de la agrupación política Construye, que auspiciaba la candidatura del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, fallecido la tarde de ayer tras recibir 3 impactos de bala en un ataque criminal que ha sido condenado por todos los ecuatorianos. Parte de la intervención que se cumple a esta hora está liderada por uno de los candidatos a la Asamblea Nacional, quien fuera ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien ha aclarado que principalmente se va a abordar la parte personal luego de este crimen y que en una próxima ocasión se va a abordar todos los temas políticos. Por otro lado, el abogado de la familia de Fernando Villavicencio se pronunció este mediodía también en una conferencia de prensa, ha expresado a nombre de la familia la preocupación respecto a las condiciones en las que se produjo este hecho criminal. Asimismo ha confirmado la realización de las exequias, las honras fúnebres de quien fuera el candidato a la presidencia por la agrupación Construye. Hay que recordar que en el Ecuador rige un estado de excepción, estará vigente por los próximos 60 días. Además, el presidente de la República dispuso la realización o que se cumplan 3 días de duelo nacional. Desde la ciudad de Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera de La Voz de América para Guatevisión. Y siempre sobre este caso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema y comentó que no hay elementos que sostengan la versión de que el cártel de Sinaloa estuvo detrás del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio. Afectuoso. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Qué gusto saber que sigue con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Conocemos ahora el reporte de tránsito de Villanueva con Henry Quevedo. Henry, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes. En este mediodía de jueves, Tránsito de Villanueva le informa sobre las distintas novedades en la movilidad vehicular. Ruta al Pacífico con dirección a la ciudad de Guatemala, mantenemos tránsito lento del kilómetro 21.5 hasta lo que es el sector del kilómetro 18, donde el tránsito ingresa hacia el área céntrica. Asimismo, tenemos otra acumulación de tránsito de la Cuesta de Villalobos hasta ingresar a la ciudad de Guatemala. Con sentido sur estaremos habilitando el reversible de la 29 calle Boulevard de Senma y por el momento no tenemos acumulamiento de tránsito para ingresar a San José ni para ingresar al sector de Bárcenas. Ciudad Real y Boulevard El Frutal estaremos trabajando carriles reversibles, la conexión de Búcaro a Senma sin complicaciones, Bárcenas y San José con bastante afluencia de tránsito, pero que la movilidad vehicular no se detiene. Asimismo, en el área céntrica seguimos trabajando tanto en la calle Real como en la Tercera Avenida, que son las vías alternas para conectar a la calzada Concepción. Les recordamos que más de 100 agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva hacen su mayor esfuerzo
para que la movilidad vehicular no se detenga mientras duren los trabajos en el kilómetro 17.5 de la Ruta al Pacífico. Recuerde que en Tránsito de Villanueva somos gente de trabajo. Que tenga una excelente tarde. Continuamos con las noticias. Vecinos del municipio de La Esperanza, en Quetzaltenango, cansados de los robos a comercios y asaltos, buscaron tomar la justicia por su cuenta contra 3 presuntos ladrones. El desenlace de la captura de los delincuentes terminó en una batalla campal entre la policía y pobladores. El informe lo presenta Maynor Toc desde Quetzaltenango. Maynor, cuéntanos qué fue lo que sucedió. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Regresó la calma a este municipio de La Esperanza en Quetzaltenango, donde en estas calles donde este día me ubico, la noche de ayer y la madrugada de hoy ocurrió un enfrentamiento entre un grupo de vecinos de esta localidad con agentes de la Policía Nacional Civil. Y es que la violencia estalló luego de que un grupo de vecinos logró interceptar a 3 supuestos asaltantes quienes se pretendían robar en un comercio de esta localidad. Los vecinos entregaron a los supuestos delincuentes acá, en esta comisaría que está en mis espaldas. Sin embargo, lo que motivó la molestia de los vecinos es que en otras oportunidades vecinos han capturado a los supuestos delincuentes y días después son dejados en libertad. Por esa razón, los vecinos exigían que la policía les entregara a estos supuestos delincuentes para vapulearlos y darles de esta manera una lección en torno a lo que ellos no están de acuerdo con la inseguridad y la violencia que todos los días acecha a los vecinos de esta localidad. En todo alrededor de nuestro municipio, tanto entrando en varias casas ajenas hasta en 3 casas el mismo día. Esto es un repudio de todos los del pueblo de La Esperanza, que ya está cansado de este tipo de delincuencia que afecta tanto a las personas, los jóvenes, los niños que puedan estar durmiendo en sus casas y que puedan llegar a robarles, a quitarles, porque ya el pueblo ya está cansado de este tipo de personas que hacen de lo ajeno suyo, y eso es lo que nosotros ya estamos hartos ya de este tipo de personas. Y luego que la Policía Nacional Civil incluso pidió refuerzos de otras comisarías para resguardar esta subestación ante posibles disturbios de gran magnitud, Noticiero Guatevisión ha llevado a cabo este día y esta mañana un recorrido por las diferentes calles de este municipio y no hemos visto mayor presencia policial luego de los sucesos ocurridos la madrugada de este día. En La Esperanza, Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Maynor Toc. 2 personas resultaron heridas al caer de la rueda de Chicago en los campos de la feria de Tactic en Alta Verapaz. Bomberos voluntarios acudieron a la emergencia e informaron que se trató de 2 estudiantes que resultaron con fuertes golpes al caer de una de las sillas del juego mecánico. Los 2 afectados fueron trasladados a la emergencia de un centro hospitalario. Dos personas fueron víctimas de un asalto en la colonia Aurora 1 de la zona 13 de Guatemala. Una cámara de vigilancia captó el momento en que los 2 delincuentes se acercan con pistola en mano a los propietarios de un vehículo tipo agrícola para robarles el auto. En cuestión de segundos retiran a la conductora y se suben al vehículo para salir huyendo del lugar. Sin embargo, quien conducía no lograba quitar el freno de mano, por lo que se toman su tiempo para huir. Vecinos del sector han denunciado que es una zona donde siempre ha vivido la delincuencia y las autoridades no han tomado ninguna acción al respecto. Un hombre de la tercera edad cayó al fondo de un pozo en el lote 11, calle principal de la aldea El Durazno, en Villa Canales. Bomberos voluntarios informaron que se trató de una persona de 75 años de edad, quien fue identificada como Pedro López. Fue rescatado con vida y trasladado a un hospital. Ahora en la salida va a ser la situación ahí, vamos. Sí, ahí tiene que pagar primero, Bueno. Mejor que lo saque individual. Sí, ya sabes, decirle ahí que saquemos al señor en la cuerda de seguridad. En la 9ª calle y 9ª avenida de la zona 1 de la ciudad capital. Hombres atacaron a balazos a un bus con pasajeros turistas de Nicaragua. Andrea Domínguez está en el lugar y nos cuenta los detalles. Andrea, vamos contigo.
Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Tal cual tú lo indicas, la violencia en Guatemala sigue en incremento. Esta vez se registró un ataque armado en pleno centro histórico, a tan solo una cuadra del Congreso de la República y en cercanías del Mercado Central. Acá, un piloto del bus de pasajeros Transilca fue atacado. Al menos 9 impactos de bala son las que los pasajeros de esta unidad escucharon, quienes aseguran acababan de salir del predio y se dirigían a Nicaragua. Sin embargo, al momento que el semáforo dio en rojo, una motocicleta se paró a la par de ellos y comenzó a realizar las detonaciones. Esto sin que exista hasta este momento la captura de alguna de las personas involucradas. Mientras tanto, el piloto fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios. Pero escuchemos qué es lo que vivieron los pasajeros que iban dentro de la unidad. Dirigimos hacia Nicaragua. Este es un bus turístico. Aquí solo viajan personas turísticas. No viajan ni comerciantes, ni empresarios, ni grandes funcionarios. Simplemente son personas comunes que vienen a Guatemala que vienen a Guatemala nada más simplemente a ver a sus familiares, a tener alguna conexión con alguna persona de Guatemala. El disparo fue a quemarropa, fueron 9 detonaciones, hubieron un caos totalmente, las personas trataron de ayudar, muchas personas trataron de ayudar, pero sin embargo fue a lo inmediato, fueron segundos como siempre, que solo tienen que todo coincide, hasta el semáforo está en rojo. Estamos esperando a ver qué dice el Ministerio Público, si nos va a dejar ir, si nos vamos al predio. Y ahora nuestra familia es preocupada, no sabemos, les llamamos, decimos una frase en Nicaragua, con el Jesús en la boca. ¿Qué sucede en este país? No sabemos, ¿verdad? Simplemente los policías, aléjense, háganse a un lado, no nos dan respuesta, siempre lo mismo. Los delincuentes son extremadamente coordinados, mientras que la policía, los que realmente los que son estudiados, preparados para estos casos, son lentos, perezosos. Y nuevamente, pues tenemos que estar a la despensa. Al menos 15 pasajeros iban dentro de esta unidad, dentro de ellos algunos niños. Solamente el piloto resultó con al menos 6 detonaciones entre el tórax y el abdomen, según han asegurado los bomberos voluntarios, quienes lo trasladaron hasta la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en estado agónico. Acá, las autoridades están recopilando las evidencias luego de este ataque armado. Sin embargo, incluso los pasajeros, pero también algunos de los comerciantes exigen mucha mayor seguridad en la zona, considerando que esta se encuentra a escasos metros del Congreso de la República y en la esquina del Mercado Central. El hecho se registró entre la 9ª calle y 9ª avenida de la zona 1. Con imágenes de Carmina Montúfar y Carlos Hernández Ovalle, reportó Andrea Domínguez. Estamos de vuelta con la información. Nos vamos a la colonia Israel Reyes del municipio de El Tejar, en Chimaltenango. Allí, los vecinos se vieron sorprendidos por una intensa lluvia de granizo que cubrió por completo las calles. Un fenómeno nunca antes visto en ese lugar. Compre, va a llegar, va a llevar. Con hojas, señor, con hojas. Un fenómeno natural nunca antes visto por los vecinos de la colonia Israel Reyes de El Tejar, Chimaltenango, sucedió la tarde del miércoles último. Una gran tormenta con bastante granizo. ¿Qué digo? Granizo, hielo. Una gran cantidad de granizo cubrió las calles y techos de sus viviendas. Un experto de Conred explica que el fenómeno se da en su mayoría en épocas de calor y en este caso las altas temperaturas más la inestabilidad atmosférica debido al paso de la onda del este número 21 crearon las condiciones propicias para que se formen nubes convectivas, quienes alcanzan un nivel de condensación que congela las gotas de agua. Cuando se condensa el vapor, en vez de formarse simplemente lluvia, se congelan las gotas, ¿verdad?, de agua y se forma granizo. Entonces ahí es que cae una granizada, ¿verdad? Y es más probable que caigan en esta época de calor que, por ejemplo, la época de frío, aunque parezca contraintuitivo. Aparte de la fuerte cantidad de granizo, los bomberos municipales departamentales del Tejar también reportaron varias emergencias a consecuencia de las lluvias y fuertes vientos, como árboles caídos, varias láminas que salieron volando y quedaron sobre el tendido eléctrico, además de un transformador que prendió en llamas, dejando sin energía eléctrica a varios sectores.
Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Si nos vamos a Quiché, los productos de la canasta básica empiezan a registrar un aumento en el precio debido al incremento que se registró en los combustibles en los últimos días. Nuestro corresponsal Héctor Cordero nos da detalles del tema. Héctor, ¿cómo estás? Vamos contigo a Quiché. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Un gusto de saludarte desde Quiché. Y pues la situación del incremento a los combustibles que se registró en los últimos días, pues se empieza a pasar factura a todos los vecinos del departamento, ya que los precios de los productos de la canasta básica empiezan a sufrir también los aumentos necesarios por los costos altos de los traslados de los productos a los diferentes mercados. Según el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la situación se ve cada vez más complicada en Quiché, tomando en cuenta el alto índice de desnutrición que hay en las diferentes comunidades del departamento. Así que la canasta básica que tenemos que comprar para poder sobrevivir, y yo pienso que cada día la situación está más complicada y más para la gente que no tiene de dónde poder sacar para comprarse una libra de azúcar, una libra de tomate o lo que realmente uno debe de consumir, pero muchas veces nos tenemos que evitar porque ya no tenemos de dónde sacar. La Diaco sostiene que son problemas a nivel internacional, sin embargo, los productos de la canasta básica empiezan a subir de precio. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Tenemos información de última hora. Un cabezal cayó en la ruta al Pacífico. Vemos en este momento las imágenes de este accidente. Como le comentaba, última hora. Estamos a la espera de que las autoridades puedan brindarnos más información. Podemos ver que están bloqueados por completo los carriles, lo que seguramente va a provocar una fuerte carga vehicular hasta que se logre el levantamiento. También estamos atentos para saber si hubo alguna persona herida. Esperamos que haya sido solo herida y no fallecida. Así que, por supuesto, nosotros le mantendremos al tanto. Lo invitamos a que por favor pueda permanecer atento de nuestras redes sociales y nuestras siguientes programaciones para estar al tanto de la información respecto a esta noticia. Agregar que en esta ruta se está registrando fuertes lluvias y una caída de granizo, lo que podría complicar aún más el paso por esta área, así que le recomendamos a usted que si tiene que movilizarse pueda buscar rutas alternas. Vámonos a Escuintla. Instituciones llevan a cabo diferentes programas que se implementan en el área rural de Escuintla con el objetivo de reducir la brecha de casos de desnutrición aguda. Este departamento concentra en 6 de sus 14 municipios más casos de desnutrición. Carlos Paredes nos tiene esta nota. Carlos, vamos contigo. Gracias, Rocío, por el cambio. Muy buena tarde, la audiencia de Guatevisión. En efecto, nos encontramos en un puesto de salud ubicado en la aldea Chapernas, esto del área rural de Escuintla. Resaltar que se quiere reducir la brecha de desnutrición que hay en el departamento, por eso se llevan a cabo una serie de programas que van enfocados específicamente en aquellos lugares donde se han detectado casos de niños con desnutrición. Resaltar que según el Departamento de Nutrición del área de salud, son más de 1.600 casos de niños con desnutrición aguda que hay en los 14 municipios del departamento. Y de esta cuenta se llevan a cabo estos programas para ir reduciendo esta brecha de niños con este grado de desnutrición. Realizó hoy una actividad que consistió en pesar y tallar a las personas que se les está entregando su vaso de leche para tener una línea base y pues mes a mes se va a estar tamizando, pesando y tallando para ver pues el impacto que tiene la leche de cabra, que como todos sabemos pues tiene muchísimos nutrientes que aporta para pues mejorar la nutrición de las personas. Resaltar que este programa no solo se lleva a cabo acá en esta aldea, se han priorizado otros donde también se han encontrado niños con desnutrición aguda. Producto de esto pues se han ido
mejorando, recuperando niños en base al vasito de leche. Inició en La Dignidad, posteriormente lo trabajamos en Colonia La Estancia, también Colonia Morela aún sigue con el proyecto y hoy por hoy pues estamos acá en Aldea Chapernas. Y aunque las instituciones hacen su trabajo de llevar estos programas, la parte importante y medular es que los padres de familia le den seguimiento a estos programas para poder recuperar a los niños. Pues las instituciones pues pueden hacer su trabajo, pues también las empresas que nos están apoyando y aportando hacen su trabajo, pero también recordemos que la responsabilidad al fin de cuentas está en nosotros, ¿verdad? Como padre de familia, puesto que nosotros depende si el niño aprovecha los programas que se tienen para mejorar la nutrición. Son 6 de los 14 municipios donde se tiene mayor énfasis en el combate a la desnutrición, ya que tienen mayores casos. Y resaltar que en el departamento se tienen 1.600 niños con desnutrición aguda identificados. Desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Durante las fiestas agostinas en El Salvador, muchos aprovechan para llegar a nuestro país y visitar varios destinos turísticos. Según el INGUAT, en lo que va de agosto han llegado a Guatemala más de 65,000 turistas salvadoreños. Paula Osaeta nos tiene los detalles. Paula, ¿cómo estás? Hola Rocío, buenas tardes. Las fiestas agostinas no solo son una fecha importante para los guatemaltecos, para los salvadoreños también es una festividad que se centra en honrar a los patronos de las ciudades y pueblos de ese país. Pero la celebración también permite a muchos salvadoreños tomar unos días de descanso, lo que aprovechan para viajar a Guatemala. Hemos visto en los últimos meses un incremento del movimiento turístico, tanto de turismo nacional como internacional, específicamente con fiestas agostinas. Ya desde el día viernes estuvimos pendientes recibiendo a turistas salvadoreños desde las diferentes fronteras. Como INGUAT estamos dando acompañamientos seguros desde las dos fronteras principales, Valle Nuevo y Pedro de Alvarado, hacia Ciudad de Cayalá o hacia Escuintla. Para esto, el INGUAT ha puesto en marcha el plan de acciones de fiestas agostinas para atender a los salvadoreños en su llegada. Según datos de la entidad, han arribado al país 65,116 salvadoreños, ingresando por vía terrestre en las fronteras de Valle Nuevo, Pedro de Alvarado, La Ermita y San Cristóbal. Entre los destinos más visitados por estos viajeros fueron Ciudad de Guatemala, Antigua, Retaluleu, Esquipulas, Atitlán, Izabal, Quetzaltenango y Las Verapaces. Asimismo, el INGUAT está promoviendo el turismo interno para esta época. El 15 de agosto también es una festividad importante para nuestra ciudad específicamente. Esperamos que el turista también se anime a aprovechar el descanso que se tiene en la ciudad para poder visitar otros departamentos del país. Tenemos vigente el programa Viajando por Guate, en donde este mes de agosto estamos promocionando específicamente a Chimaltenango y a Zacapa. Ya estuvimos también haciendo el lanzamiento en ambos departamentos para que los chapines se animen a conocer estos departamentos también. Según los datos brindados por el INGUAT, derivado de las fiestas agostinas, se estima un ingreso de divisas de $19.5 millones, que determina un incremento del 19% con relación al año anterior. Con esto regreso contigo, Rocío. Buenas tardes. Esta mañana Guatemala despertó de luto luego de la noticia del fallecimiento del maestro de la comedia Rafael Hernández Velorio, quien murió a los 83 años de edad. En la siguiente nota le contamos más de su historia. Adiós a un grande de la comedia guatemalteca. El comediante Rafael Hernández, más conocido como Velorio, falleció este jueves por la mañana, dejando un legado en la comedia del país de la eterna primavera. Velorio nació el 9 de octubre de 1939 y durante varios años se dedicó a hacer comedia en la radio, en la televisión y grabando sus chistes, como los del tío Chema, en cassette que fueron escuchados por cientos de personas. César Hernández, hermano de Velorio, anunció que Rafael falleció a las 5:30 horas de la mañana por complicaciones médicas con diabetes y problemas de circulación. Recientemente se le había colocado marcapasos en el corazón, pero su cuerpo no lo aceptó. Su familia lo recordará como un hombre que fue amado por toda Guatemala y comediantes extranjeros. Fuera del escenario no decía ni una mala palabra, pero su personaje era el que marcó la historia. Durante una entrevista con la revista de Prensa Libre, el difunto Velorio dijo que los guatemaltecos lo quisieron mucho, que para él uno de sus mejores momentos era toparse con las personas y que le pidieran un chiste. Su mayor deseo, ser recordado por generaciones. En una Navidad, el presidente Álvaro Colón y pasó Santa Claus. ¡Oh, oh, 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 oh!
y le dijo a Álvaro Colón, Santa Claus, vea que en Guatemala no hay violencia. Hay que hacer chiste, reírse de eso, reírse de la muerte. Lo mío es contar chistes y chistes y chistes, de todo. Reportó para Noticiero Guatevisión Fernando Cabrera. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre me da muchísimo gusto poder saludarle y acompañarle en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión, de la que nos despedimos con una videografía de Ariane 6, el nuevo lanzador europeo. Es versátil, más rápido de construir y más económico que Ariane 5. Para los diseñadores del cohete, el objetivo ha sido reducir los costos a más de la mitad para competir con su rival estadounidense SpaceX con lanzadores reutilizables. Para realizar un número máximo de misiones a todas las órbitas, el lanzador podrá transportar satélites de hasta 12 toneladas de todos los tamaños. Que tenga usted una excelente tarde. Nos vemos mañana viernes a la 1 con más información.